Todas las patologías que tratamos pasan o han pasado alguna fase aguda. Esta fase aguda también la podemos considerar como una crisis de salud. Esta crisis de salud siempre conlleva una serie de síntomas, uno o varios. En cada campo de la salud e enfermedad habrá un tipo de síntomas. Por ejemplo, la ansiedad sería un tipo de síntoma, la fiebre, una inflamación de un tendón, tendinitis, un bloqueo de una vértebra lumbar que provoca un lumbago. Estos serían síntomas a los cuales hemos llegado a través de una fase subaguda, y antes de esto hemos llegado desde una situación de equilibrio. Este equilibrio se ha perdido siempre por algún motivo o alguna causa. En el caso de la ansiedad, seguramente ha tenido que haber tiempo antes, poco o mucho, pero ha tenido que haber alguna crisis de alguna situación personal, alguna agresión emocional, divorcios, muertes, lo que sea. En el caso de la fiebre ha tenido que haber algún invasor, un virus, por ejemplo. En el caso hemos hablado de una inflamación de un tendón, pues algún gesto repetitivo, una sobrecarga de trabajo, que sería puede ser un hecho repetitivo o puntual, o, como ya hemos visto, también puede haber problemas tendinosos por problemas metabólicos, una alimentación mantenida en el tiempo errónea, o un problema visceral, como hemos visto, tendinitis del hombro derecho, por ejemplo, por disfunciones hepáticas. Sería el punto 3. O, en el caso del lumbago, pues, por ejemplo, como hemos dicho, factores viscerales que repercuten en el sistema musculoesquelético. En el caso del lumbago, del L4, L5 al lado derecho, pues problemas intestinales, o factores repetitivos laborales, o factores puntuales traumáticos. Siempre tiene que haber alguna causa que rompa este equilibrio y desencadene una serie de adaptaciones, fase aguda, fase subaguda y posteriormente una fase aguda con sus síntomas. Si bien es cierto que cuando los problemas son puntuales, un tratamiento puramente sintomático puede ser una opción viable, porque el problema, haga lo que se haga, va a tender al equilibrio. Si el problema es puntual, es decir, la causa desaparece en el tiempo, el cuerpo, gracias a su homeostasis, va a favorecer que todo el problema tienda otra vez a evolucionar hacia el equilibrio, es decir, hacia la curación. Pero si las causas no son puntuales, no desaparecen por sí solas, se mantienen en el tiempo, el cuerpo va a tender a seguir enfermando. Y no se puede mantener una fase aguda eternamente. Siempre va a evolucionar a una fase crónica. En el caso de una infección vírica, pues también una opción es que se evolucione hacia la muerte. Virus letal o una infección vírica mantenida, el SIDA, por ejemplo, puede evolucionar a una fase crónica, pero también puede evolucionar a una fase de muerte. Pero en el caso que nos interesa del dolor musculoesquelético, fundamentalmente nos interesa la evolución hacia la fase crónica. Se evoluciona porque la causa persiste. Y a veces tratar en esa fase aguda con medicamentos que tratan de tapar el síntoma, en ocasiones, como hemos visto en la zona, los dolores lumbares de origen renal, pues a veces los antiinflamatorios lo que favorecen es que el problema se perpetúe. Además de la causa que hemos hablado, del tipo que sea, el medicamento colabora en que el problema se cronifique. Nos hace la fase aguda más llevadera, pero el problema tiende a cronificarse. No supone una ayuda a la curación, sino todo lo contrario. Ya que la fase crónica, no olvidemos que aunque conlleva síntomas más llevaderos, síntomas menos llamativos, en cualquier caso la fase crónica siempre está más lejos de la curación, es decir, del equilibrio. Bien, ¿qué es una crisis curativa? La crisis curativa es aquel proceso que se da cuando el tratamiento o parte del tratamiento consiste en suprimir o intentar suprimir la causa del problema. El tratamiento puede atacar al síntoma, pero si intenta suprimir una de las causas que ha provocado el problema, de la fase crónica vamos a tender a ir hacia la curación. Si el problema desaparece, el cuerpo, gracias a la homeostasis, tenderá a ir al equilibrio, es decir, a la curación. Y para llegar a la curación pasará por una fase, de la fase crónica a la fase aguda. Habrá una reagudización. Como comento en el libro, ese fumador de 30 años de evolución
que decide dejar de fumar, es decir, elimina el factor causal, la agresión, que es el tabaco, elimina ese factor causal, y de una bronquitis crónica, con más o menos síntomas, pasa a veces de forma repetitiva por varias fases agudas, es decir, bronquitis agudas, muy incómodas, pero que no son más que la muestra de que el cuerpo se está recuperando, que esos pulmones y esos bronquios se están limpiando. Es una fase previa, molesta, pero muy positiva, previa a la curación. Eso es una crisis curativa. A nivel del sistema musculoesquelético también vemos a veces estas crisis curativas. Cuando hacemos un cirias, si además de hacer este cirias hemos quitado el factor causal por la cual ese tendón enfermó o se inflamó, ese cirias va a conllevar una inflamación, una reinflamación, una reagudización muy positiva que va a llevar luego al equilibrio. O cuando hacemos una manipulación osteopática muy cercana a la lesión primaria, el cuerpo a veces durante días posteriores va a notar una reagudización de síntomas, un malestar a veces general, que es una reagudización muy positiva, previa a la curación, es decir, a la llegada del equilibrio. En resumen, la forma en la que medicina natural aborda los problemas de salud y enfermedad siempre contemplan que los problemas tienen una causa, que hay que eliminar o que hay que intentar mitigar. A veces cuesta, a veces requiere mucho esfuerzo, pero nunca se olvida de que hay un factor o varios factores causales que han llevado a la enfermedad. Ataca el síntoma, pero siempre buscando el equilibrio, ayudando al cuerpo a que haga una homeostasis más exitosa. A diferencia de la medicina convencional, que a veces se olvida de que hay factores causales. Se olvida de hacer esfuerzos para eliminar factores causales y ataca el síntoma. Le duele el hombro a un paciente y se olvida de si es un problema traumático puntual, pues se puede entender, es una opción positiva el tratamiento sintomático, ¿no? Pero, ¿y si el hombro ha enfermado sin saber por qué? ¿Ha enfermado de una forma progresiva en un paciente sin traumatismos ni microtraumatismos? Debería de preguntarse el por qué ha llegado a esa situación. Factores viscerales, factores emocionales. Por eso es importante tener en cuenta a la hora de contemplar los síntomas cómo englobarlos en el conjunto de la persona. Ese esquema que analizaba en la primera parte del libro de los diferentes niveles de esfera de análisis son esenciales para contemplar si una lesión es solamente una lesión o hay algo que ha conducido a ese proceso, a un factor causal diferido en el tiempo, a lo mejor alejado de la zona del dolor, muchas veces de origen visceral o visceroemocional. Es esencial esta visión de diferentes niveles de análisis para que el tratamiento sea completo y sea un tratamiento que colabore en la homeostasis. Muchas gracias.